La bestia de Apocalipsis 13 y el 666. En nuestro último estudio identificamos al remanente fiel de Dios bajo el símbolo de la mujer vestida del sol. Pero hemos visto en estudios anteriores que hay una lucha entre Cristo y Satanás y que éste tiene sus instrumentos por medio de los cuales actúa. Teniendo en cuenta que San Pablo dice que los instrumentos del anticristo se disfrazan como apóstoles de Cristo y como ministros de justicia, de acuerdo con 2 Corintios 11, 13 al 15, debemos esperar llevarnos una sorpresa casi increíble al descubrir quién es el anticristo. Tan increíble como para que sólo pueda ser identificado porque Dios le quita el disfraz. Pero si alguno de estos descubrimientos nos resultase doloroso, recordemos que el Señor actúa como el cirujano, que sólo hiere para salvar. San Pablo nos revela en la Santa Biblia que el anticristo sería un personaje clave en la vida de la cristiandad al decirnos el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Evidentemente la cristiandad le tendría una gran reverencia y se constituiría en centro de la religión cristiana. La profecía de Apocalipsis 13 revela de quién se trata. Recordemos que el término bestia en la profecía significa reino o poder. La primera bestia de Apocalipsis 13 tenía 7 cabezas, las cuales, según el capítulo 17, versículo 9, son símbolo de 7 montes. Los comentaristas católicos de las Biblias de Nácar Colunga, Straubinger, Evaristo Martín Nieto y de Jerusalén nos informan que los 7 montes identifican a la ciudad de Roma. Por lo tanto, Apocalipsis sitúa geográficamente la sede de esta iglesia sentada sobre la bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos en la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Evidentemente, ejercería su poder más allá de la Roma de los Césares. Lo haría también durante el reinado de los 10 cuernos, que según Daniel 7, representan a los reinos que dieron origen a la actual Europa. Otro detalle significativo que nos aporta la profecía es que la bestia de Apocalipsis 13 recibiría de parte del dragón del capítulo 12 su poder y su trono y grande autoridad. Históricamente hay un solo poder que recibió la sede y la autoridad de la Roma de los Césares, tal como había sido profetizado, es la Roma papal. De acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13, 5 al 7, Roma papal recibiría poder legal para perseguir durante 42 meses, o sea, 1260 días proféticos, los cuales representan 1260 años reales. La historia demuestra que comenzaron en el 538, cuando entró en vigencia el edicto de Justiniano, dando a Roma el poder legal para perseguir y castigar hasta con la pena de muerte a los cristianos disidentes. Este poder, representado como la primera bestia del capítulo 13, tendría una boca que hablaría grandes cosas y blasfemias, las cuales afectarían a Dios. El repaso de algunas doctrinas bíblicas que ya hemos analizado en este seminario nos ayudará a comprender los alcances de esta tremenda declaración. Hay algunas grandes cosas del cristianismo popular que para Dios son blasfemia. Por ejemplo, su pretensión de perdonar pecados.
Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, San Pedro dejó bien claro que él, Pedro, no tenía poder para perdonar pecados, que esa es atribución de Dios. Por eso le dijo a Simón el mago: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En San Marcos 2:7 se declara que cuando un ser humano pretende perdonar pecados, realmente está blasfemando, pues se está poniendo en lugar de Dios. Otro ejemplo: al hacerse llamar Santo Padre, adoptó un nombre que corresponde solo a Dios. Jesús dijo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. También proclama ser cabeza de la Iglesia, usurpando así la función de Cristo, que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, así como lo declara San Pablo en Efesios 5:23. Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. También acepta que se le brinde un homenaje que en la Santa Biblia se toma como acto de adoración que corresponde brindar solo a Dios. Nos referimos a la práctica de arrodillarse ante el obispo de Roma. San Pedro prohibió a Cornelio que lo hiciera, por considerar que él, Pedro, era solo un ser humano. Así lo explica en Hechos 10, 25 y 26. Nótese que el santo ángel de Dios, a pesar de ser superior a un santo, prohibió a San Juan que se arrodillase ante él, explicándole que eso es un acto de adoración que sólo corresponde practicar ante Dios. Ahora entendemos mejor lo que quiso decir San Pablo cuando escribió en la Santa Biblia que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Notemos que la palabra griega anticristos que aparece en la Biblia se refiere a alguien que se pone en lugar de Cristo, y también significa que se opone a Cristo. Otra de las muchas señales identificatorias del anticristo que presenta la Biblia es el enigmático número 666. En Apocalipsis 13 nos dice que es el número de su nombre y que es aplicado a un personaje humano que se debe deducir del valor numérico de las letras del nombre que se atribuiría. Sabemos que el idioma oficial del Vaticano es el latín, lengua de los romanos, y que los números romanos son letras, ya que los que usamos actualmente son números arábigos. Uno de los títulos exhibidos por los papas en su tiara es Vicarius Filii Dei. El Apocalipsis dice que 666 es el número de su nombre, y el valor numérico de las letras de este título papal da el número 666. La profecía también decía que una de sus cabezas, el monte del Vaticano, sería herida de muerte, pero que su herida mortal habría de sanar. En el año 1798, al terminar los 1260 años de poder perseguidor de Roma, el general francés Berthier dio una herida mortal al papado. Anuló el código de Justiniano, le expropió al papado los 5 estados que éste tenía en el centro de Italia y le quitó sus poderes temporales. La herida fue tan profunda que parecía que el papado no se repondría más de ella. El Papa Pío VI fue llevado en cautividad, como lo decía Apocalipsis 13:10, y sus sucesores se autorrecluyeron en cautiverio,
negándose a aparecer en público hasta que se les retribuyesen sus poderes temporales. Pero San Juan dio que esa herida mortal sanaría y que toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. En 1929, Benito Mussolini firmó el célebre concordato con el papado, dándole las 44 hectáreas que hoy constituyen el Estado del Vaticano, recuperándose así el poder temporal de los papas. Desde entonces vuelven a mostrarse en público con poder y popularidad crecientes, haciendo viajes y siendo aclamados por multitudes, inclusive en países protestantes como Estados Unidos, en otros del bloque comunista y en las mismas Naciones Unidas. Sin embargo, la profecía también dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Al adorar a la bestia, también se adora al dragón, del cual es instrumento y de quien había recibido su poder, según Apocalipsis 13:2. La Biblia revela que no estar escritos en el libro de la vida significa estar perdidos. Este asunto es tan serio e importante para Dios que en el tercer mensaje angélico que debía proclamarse en el tiempo del fin dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Roguemos a Dios para que el Espíritu Santo unja nuestros ojos a fin de entender el mensaje que nuestro Señor nos está haciendo llegar en este momento. Pidamos al Altísimo suficiente amor por su verdad y fuerza espiritual para resolver salir del error y unirnos al remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos. Alguien se ha debido extraviar unas llaves de casa en el lavabo. Si a alguien le las hacen falta, unas llaves de coche también. Así que si alguien por favor las echa en falta, están aquí. Antes de comenzar el programa, vamos a invitarle al Señor que esté con nosotros mediante una oración. Así que así como estáis sentados, de una manera recogida, yo os invito a inclinar vuestros rostros para elevar una oración al Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de aprender un poco más de tu palabra, de este seminario de Apocalipsis que nos está resultando fascinante y que realmente estamos comprendiendo y sacando conclusiones importantes de muchas cosas. Te pedimos que tú aclares nuestras ideas, Señor, que tú nos ayudes para que podamos entender tu voluntad y que nos ayudes sobre todo a ser fieles, a obedecerte, a seguirte. Queremos suplicarte que tú estés con el pastor Belvedere, que tú le ayudes en la exposición de su tema, que será el último, y que de ahora en adelante tú le cuides y le guardes en todos sus viajes. Acompáñanos en esta tarde, Señor, guía este seminario de Apocalipsis. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Antes de dejar la palabra al profesor Belvedere, vamos a escuchar al coro de nuestra iglesia en un himno realmente espléndido. Ellos tienen práctica de cantar en público y van a ofrecernos un canto realmente precioso.
Lleva por título Jerusalén. Evoca este canto esa Jerusalén celestial de la que hablaba el profesor Belvedere el sábado pasado con motivo de nuestra ceremonia bautismal, esa ciudad extraordinaria a la que el Señor nos invita un día con el fin de que podamos ser ciudadanos y habitantes de un mundo, y un mundo eterno. Pues bien, evocando ese pensamiento, esa visión que tuvo el apóstol San Juan del Apocalipsis, esa Jerusalén celeste, el coro de nuestra iglesia va a interpretar el canto titulado Jerusalén. Vamos a darles paso. Gloria se mostró.
tengo algo breve que hacer muy cerca de aquí. Voy a pedir al pastor Calonge que mientras nos dé unas informaciones. Cuando el Dios de amor castiga, estudiaréis con él también la profecía de Apocalipsis 17. La gran ramera de Apocalipsis 17 sentada sobre muchas aguas. Estudiaréis también lo que tiene que ver con la Babilonia del capítulo 18. Y queda pendiente la profecía que muestra el surgimiento del ateísmo y el programa de Dios para enfrentar el surgimiento del ateísmo. Por un lado, los 2 testigos vestidos de luto, y por el otro lado, los 3 últimos mensajes de Dios a la tierra. Los 3 grandes secretos revelados por Dios en la parte más solemne para nuestros días del Apocalipsis. Todo eso lo estudiaréis con el profesor Calonge, las 7 plagas y también lo que tiene que ver con el sonar de la última trompeta. Pero hoy queremos analizar juntos el tema de la marca de la bestia y la unión de las iglesias. Es la segunda parte del Apocalipsis capítulo 13 que estudiamos antes de abrir el paréntesis para la discusión del tema de Pedro, la piedra, atar, desatar, que lo hemos analizado las últimas 3 sesiones. Quiero que me acompañéis en la lectura de lo que aparece en la página 1150, libro de Apocalipsis, pero el capítulo 14, donde están los 3 solemnes mensajes de Dios para esta época. Rafael os los explicará después. Notad que no hay amonestación más seria, más severa y hasta cierto punto amenazante de parte de Dios en toda la Biblia, y no puede haber una más severa que la que aparecerá contenida en la revelación de estos 3 grandes secretos de parte de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Un mensaje tremendo, solemne. Habría que proclamar como un ángel volando en medio del cielo la necesidad de adorar a Dios en los términos que lo mandaba el mandamiento del sábado, como el creador del cielo, de la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas, etc. Pero sigue diciendo, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando San Juan recibió esta revelación, la Babilonia literal ya hacía siglos que estaba reducida a ruinas. Es una Babilonia simbólica, mística, de la cual aquella otra Babilonia, que fue cuna y centro de la filosofía pagana y del culto pagano en general, es ahora un símbolo. Monseñor Dr. Juan Straubinger, igual que prácticamente todas las traducciones católicas que estuve viendo estos días, comentan que Babilonia en el Apocalipsis es un seudónimo de Roma. Ha caído Roma, pero está hablando aquí de una caída que tiene que ver con religión, es una caída doctrinal, ha caído de las doctrinas. Es lo que en otra parte de la profecía aparecía. Recordáis vosotros cómo en la época del caballo negro las doctrinas habían caído por tierra. Ha caído, es esa caída doctrinal que en la profecía de los 7 sellos aparecía en Pérgamo, con el altar del paganismo de la ciudad de Pérgamo como símbolo donde está el trono de Satanás, y que en la parte de Tiatira aparecía Jezabel, aquella mujer hija del rey pagano Sidonio, casándose con Acab, cabeza de la teocracia de parte de Dios. Un casamiento entre la teología que viene de Dios y la filosofía pagana, encarnados por el rey de la teocracia y la hija de un rey pagano que los lleva finalmente a la idolatría. Y eso es terrible de parte de Dios. Esa caída, repito, que aparece en los sellos del Apocalipsis, en la época del caballo negro, se ensucian las doctrinas. La verdad, como dice Daniel, echada por tierra. Entra el símbolo del paganismo
el casamiento de filosofía pagana con teología cristiana, se echan a perder las doctrinas, y aquí lo dice este ángel ahora en una forma más elocuente que los mensajes anteriores, porque Dios cada vez que repite un mensaje lo hace con tintas más fuertes para que lo entendamos mejor y le agrega otras cosas. Y aquí dice claramente, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mis amados, si Dios es tan severo en los juicios que proclama aquí, quiere decir que seguir a la bestia o a la imagen de la bestia, recibir la marca de la bestia, no importa si es en la frente o en la mano, desde el punto de vista de Dios es gravísimo. Para que un Dios que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que un Dios que amó tanto que sacrificó lo que más amaba por nuestra salvación, se vea obligado a dar un castigo tan terrible como el que acabamos de leer, quiere decir que es grave. La marca de la bestia delante de Dios es grave. Y entonces es lógico que Dios lo revele aquí en el Apocalipsis. Claro, cuando uno está mareado por algunas copitas que no debía haber tomado, porque el cristiano debe cuidar la salud, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero cuando alguien tomó algunas copitas y allí ya la corteza cerebral está bien impregnada de alcohol y hasta comienza a perder un poco el equilibrio, no importa la seriedad de las cosas que le digas, su mente está medio obnubilada y no alcanza a entenderlo. Y tú se lo explicas, pero él igual no lo entiende. Y tú le hablas y él no entiende. ¿Te ayuda a entender lo que dice aquí? Dios está indignado con Babilonia porque dio a beber el vino de su fornicación con el cual emborrachó, embriagó a todas las naciones. Por eso no me sorprende que cuando estudiamos este tema, algunos dicen, no, para mí no es tan importante, porque están mareados. Pero he aprendido que el único punto de vista infalible es el de Dios. Y si para Dios este asunto es tan serio, este asunto es tan grave, pues nosotros tenemos que estudiarlo. Tendremos que estudiarlo. La otra cosa es que la Santa Biblia presenta solo dos grupos. Uno es el que hemos mencionado, el de los que se van a perder. Otros, en cambio, me lee Rafael, por favor, el mismo capítulo 14, pero el versículo 12, a ver cuál es el grupo en contraste con esos de la marca de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solo dos grupos, o los que reciben la marca de la bestia, o los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, quiere decir que la diferencia está dada por un asunto de los mandamientos. La marca de la bestia es contraria a la marca de Dios. Y los santos, los que se salvan, están marcados con algo que los distingue. Y es que ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los otros están al revés. De paso, para los diáconos quiero decirles que no hay ningún versículo que prohíba traerle un vasito de agua al predicador. Sentíos libres de traerlo, no habrá condena de parte de Dios, pero traedlo. Además de sentiros libres. Notad lo que dice en el capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en su frente. Hay solo dos grupos, los que tienen la marca de la bestia en la frente o en la mano, y en contraste los que guardan los mandamientos de Dios, y esos que guardan los mandamientos de Dios tienen escrito el nombre de Dios, el del Cordero y el de su Padre en la frente. Son cristianos, el del Cordero, y tienen escrito el nombre de Jehová Dios en su frente. ¿Recordáis ahora el tema del sello de Dios? El mandamiento en el cual estaba puesto Jehová Dios, creador del universo. Los que se salvan tendrán escrito el nombre del Cordero y de su Padre. Cristianos que respetan a Jehová Dios, creador del universo, en la frente, en contraste con los otros, los que tienen la marca del anticristo, la marca de la bestia. Quiere decir que este asunto de la marca de la bestia es lógico que es un asunto opuesto al de la marca o el sello de Dios. Los que son de Dios tienen un sello en el que se incluye el nombre del Cordero y el nombre de Jehová Dios, creador del universo, en su frente. Los que no tienen esa marca tienen la otra, la del anticristo. ¿Va quedando claro hasta acá? Vamos entonces a estudiar mejor esto, gracias a los hermanos que trajeron el auto. No. Los 144.000 son un grupo especial. Pero vamos al capítulo 7 para decir por qué dije un no tan rotundo. En el capítulo 7, donde está este mismo tema que estamos tratando, Rafael me va a leer en la página 1145 los versículos 1 al 3. Y dice así: Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis habla de que los siervos de Dios tendrán un sello en su frente. Pero, así como desde el versículo 4 en hasta el 8 habla de 144.000, en el versículo 9 en adelante dice: Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban en pie ante la presencia en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, etc. ¿Notaste, Mateo? Primero habla de 144.000 del versículo 4 al 8, y desde el 9 en adelante habla de una gran multitud que nadie podía contar, pero la gran multitud también se salva, son lavados en la sangre de Cristo, así que son seres humanos redimidos, y están también ante la presencia de Dios. Evidentemente esos 144.000 son un grupo especial, pero no son los únicos que se salvan. ¿Te quedó contestado? Avanzamos entonces ahora. ¿Notaste qué diferencia, no? Mientras los que tengan la marca de la bestia no van a tener reposo ni día ni noche, allí en el lago de fuego y azufre, ardiendo. No quiero describir eso porque es demasiado terrible. Mientras
los que no quieren someterse a Dios y no quieren que el nombre de Jehová, creador del cielo y de la tierra, esté escrito aquí. Y que en lugar de eso acepten otra marca, estén ahí en el tormento, que mañana lo va a aclarar Rafael en qué consiste, duración, todo eso. Otros, en cambio, en pie delante del Cordero, cantando más bonito que lo que cantaron nuestros hermanos en esta noche. Dos grupos. Yo decido humildemente someterme ante mi Dios, confesarle mis pecados en oración, pedir que el Señor me lave con su sangre, que Él escriba su nombre en mi frente, me ponga su sello para estar entre los que se salvan. Hay cosas que no entiendo. Muchos prefieren humillarse ante un hombre que es pecador igual que ellos para contarle lo que hicieron, pero no quieren doblegarse ante Cristo, como dice en el Padre Nuestro, para orar a Dios el Padre y en la oración pedirle perdóname. Quieren la marca de los hombres, pero rechazan la de Dios y aspiran que Dios les diga, bien hecho. Y Dios dice, no, así no se puede. Así no se puede. Hay que poner las cosas derechito, hay que ponerlas en línea. Ahora, vimos en Apocalipsis 7 lo del sello. Hagamos un breve repaso, porque ya lo estudiamos en la lección número 10. Lo de Apocalipsis capítulo 7 ya son redimidos. El sello del que está hablando allí lo reciben solamente aquellos que son lavados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí dice en Apocalipsis, pues son siervos de Dios. Y en Apocalipsis 7:3, por lo tanto son redimidos. Es lógico, porque Dios no puede poner su sello sobre una frente sucia por el pecado. Porque ese que está sucio con el pecado no le pertenece a Cristo. Y Cristo no es ladrón que roba. Satanás por usurpación vino a robarnos de Dios. Pero Cristo Jesús, aunque éramos de Él, robados por Satanás, vino y pagó el precio de la salvación. El precio fue su vida, su sangre. Y ahora Cristo solo pondrá su nombre sobre el que fue redimido. Una vez que hemos arreglado nuestra vida con Dios, lavados por la sangre de Jesús, al haberlo aceptado como nuestro Salvador, sobre esa conciencia lavada y limpia es que Dios pone su sello. Y como repaso rápido, vayamos a la página 657 en Isaías capítulo 8 versículo 16 para ver cuál era el sello que dice que Dios pone sobre la frente que es lavada por la sangre de Cristo. Isaías capítulo 8, el versículo 16. ¿Qué es lo que dice ahí Dios? Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley entre los rebeldes, dice. ¿Entre quiénes dice? Entre mis discípulos, los que se sometieron a la disciplina del Señor. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17, Dios dice, este es el pacto que haré después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus transgresiones. El sello de Dios está en la Santa Ley. Pero cuando analizamos en la lección 10, esto es solo repaso, ¿cuál era el sello de Dios? Recordáis que el sello de Dios está en la ley, pero específicamente en el mandamiento del sábado, donde dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, etc. Por eso dice Dios, bendijo el día de reposo, el sábado, lo santificó y lo hizo fiesta obligatoria de guardar. Bueno, esto lo estudiamos, dedicamos 2 sesiones, por eso hoy es repasito rápido. Ahora empiezo a entender Apocalipsis 14:1. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1, ahí en la página 1150. Página 1150. Para que estemos seguros de que habla, en el capítulo 14, versículo 12, léeme, Rafael, ¿cuál es el pueblo de Dios, la verdadera iglesia, los santos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se identifica a los santos con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Sella la ley entre mis discípulos, decía.
Escribiré mi ley, mis mandamientos en su mente, dice el Señor, en su corazón. Les ayudaré a entender la santidad de la ley y amar los mandamientos, escribir en la mente y en el corazón. Pero, ¿qué dice el versículo 1 después? Miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son cristianos, tienen el nombre del Cordero, cristianos que guardan el sábado, donde dice que hay que guardarlo porque en 6 días Jehová hizo el cielo, la tierra, etc. Al guardar el sábado como cristianos, y lo entendemos y lo aceptamos y hacemos una decisión, tenemos el nombre del Padre del Cordero, el nombre de Dios, escrito en nuestra frente. Quienes no estuvieron en la lección 10 y 11, pídanle al pastor Calonge o al pastor Vázquez o al pastor Macías que les ayuden a entenderla, porque ahora los que estuvieron lo recuerdan y para los demás es tema nuevo y no puedo pretender que para el que no lo estudió todo le quede tan claro así de golpe. Pero ¿para cuántos queda claro? Puedo ver las manos. Ese es el sello, es la marca de Dios. Ahora vamos a ver cuál iba a ser la marca de autoridad del anticristo, una marca sustitutoria. Página 822. Página 822. Si lo quieres leer, Rafael, Daniel capítulo 7, el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El anticristo pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. De paso, vamos a rendir homenaje a algún amigo que no haya estado cuando estudiamos el tema. Y leer aquí en esta traducción católica de la Biblia, de José María Bueno Monreal, con notas de Serafín de Aucejo, con todas las licencias eclesiásticas impresas por Editorial Herder de Barcelona, el mandamiento que en el catecismo dice santificar las fiestas, dice acá en el Decálogo, Éxodo 20, desde el versículo 8 al 11, en vuestras Biblias ahí, página 76. Acuérdate de santificar el sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el 7º día es sábado, consagrado al Señor tu Dios. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas, por cuanto el Señor, o sea Jehová, en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día 7º. Por esto bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó. O sea, lo apartó para uso sagrado, eso significa santificar. Pero el anticristo pensaría en cambiar la ley. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y también el versículo 20, dice que el sábado es la marca de Dios, lo declara Dios. Él dice que es su señal, que no nos lo habían enseñado. Que nos dijeron santificar las fiestas, pero el mandamiento dice santificar el sábado. Y cuando hablamos de día de reposo nos dicen, no, el sábado no, guarda el domingo. Uno entonces llega a la conclusión de que nos cambiaron la ley. Y la profecía decía que el anticristo iba a pensar en cambiar la ley. Y cambiaron la ley justamente en el mandamiento donde estaba el sello de Dios. Y en lugar de tener en nuestra mente sábado, día de reposo para Jehová nuestro Dios, tener el nombre de Dios en nuestra mente, nos metieron allí el domingo, donde no está el nombre del Cordero y de su Padre. Nos cambiaron la marca de Dios por otra marca. ¿Va quedando claro hasta aquí el problema? Puede las manos de los que les va quedando claro. Me animo a decir lo que puede haber en la mente de alguno. Eloísa es valiente, ya sí. Me gusta el valor de Eloísa. ¿Os animáis a que os diga? No, mejor no. ¿Me animo?
Y si os enojáis, ¿qué hago? Es el último día que estoy con vosotros, ¿cómo os voy a hacer enojar? Os lo voy a decir despacito para que si os enojáis sea poquito también. Pero lo que voy a decir no sé si vosotros pensáis así, porque cada ser humano es un individuo. Y el hecho de que en muchos lugares vi que pensaron, porque me lo dijeron, lo que voy a decir no me da derecho a determinar que vosotros pensáis así también. Pero me estoy acordando allá en la escuela de ingenieros técnicos, cuando veíamos el día que Dios apartó para que la familia se encuentre con Dios, que algunos dijeron, bueno, pero es tanta importancia eso del sábado, ¿qué importancia tiene? Si mi esposo trabaja el sábado, decía una señora, no va a hacerle perder el trabajo por lo del sábado. Pero Dios dice sábado, sí, pero ¿qué tanta importancia es? Así que, capaz que vosotros no, pero en todos lados se cuecen habas, y algunas las vi cocer en Bilbao. ¿Os acordáis de lo que decíamos en la otra noche, lo del sentido común? Sentido común está constituido, es el resultado de una mezcla entre lo que nos enseñaron, lo que practica la comunidad y lo que experimentamos. Eso se constituye en antecedentes en el ordenador mental, aquí en nuestra cabeza, y cuando encontramos algo nuevo, automáticamente ese superordenador, porque es más espectacular que los ordenadores que hemos fabricado los seres humanos, cuando enfrentamos algo nuevo, automáticamente el cerebro busca en el ordenador, a ver, ¿hay algún antecedente? No coincide con lo que había registrado allí. Entonces el sentido común dice, no puede ser. Oye, pero Dios dice que el sábado es el día para santificar. Sí, pero no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? ¿No lo leíste en la Biblia? Sí, lo leí en la Biblia. ¿No compraste en la librería San Pablo una Biblia? ¿Estás seguro que es la de tu iglesia? Estoy seguro. ¿Y qué leíste allí? ¿No leíste que dice el decálogo, los 10 mandamientos? Sí. ¿No leíste que dice sábado? Sí. Y entonces, pero no puede ser porque mi iglesia no lo guarda. Mi padre no lo guardaba, mis abuelos tampoco. Toda mi familia no la guardó. Yo tengo parientes que estudiaron el seminario. Ninguno de ellos lo guarda. No puede ser. El sentido común, pero cuidado. La Biblia dice que todos somos pecadores, y cuando el sentido común de los pecadores se opone a lo que Dios dice, quiere decir que estamos mal. Si a ti te hubieran enseñado lo que dice la Biblia, y hubieses vivido en una comunidad que guarda el sábado como lo dice la Biblia, y tú estuvieses guardando lo que dice la Biblia, tu sentido común, ¿qué te hubiera dicho? ¿Es lógico el sábado? Si Dios lo manda, es lógico. O sea, el problema es que el cuernito pequeño, durante varios siglos, estuvo alimentando el ordenador de tus tártarachosnos, de tus bischosnos, de tus chosnos. No, los chosnos son más atrás de los abuelos. No, yo sé lo que estoy hablando. Está en el diccionario de la Real Academia Española. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tartarabuelos. Y después del tartarabuelo vienen los chosnos. Y después los bischosnos y tartarachosnos. Buscarlo en el diccionario de la Real Academia. No está en vuestro ordenador mental, pero en la Real Academia está. Igual, no voy a discutir eso con vosotros. No voy a discutir eso con vos. Por generaciones, acordaos que por 1260 años tuvo poder. Estuvo colocando en el ordenador de todas las otras generaciones y nos llegó como una tradición ya la ley cambiada. Y entonces vemos normal y lógico el mandamiento cambiado. Y aunque Dios lo dice en la Biblia, ni a Dios se lo queremos creer. Y si no se lo creéis a Dios, ¿qué voy a pretender que me creáis a mí? Pero aspiro que le creáis a Dios. ¿Va quedando claro? ¿Puedo ver las manos? ¿Y os queda claro por qué lo estáis rechazando algunos? Y cuidado que si leéis otra vez Apocalipsis 14 os veréis claro qué es lo que os va a pasar también. Ahora, ¿sabéis cuál es el peligro de ver las cosas como a nosotros nos parece?
desde el punto de vista de nuestro criterio humano, que a veces tenemos problemas de percepción. Queda claro para todos que ahí tenemos una tabla de la ley más grande que la otra, ¿no es cierto? ¿Cuál es la más grande de las dos? La de este lado. Lógico. La perspectiva nos muestra, ¿no es cierto? A ver, necesitamos una regla. Y ahí vosotros veis en la regla. Esta regla me la debe haber dicho el del cuernito pequeño, que no quiere mostrar bien ahí. Pero algo alcanzáis a ver allí. Son 6 centímetros. Y este de aquí tiene 6 centímetros y 2 milímetros. ¿Es más grande este? No, son 6 los dos. 6 los dos. Pero no nos engañemos. Si vosotros no recordaseis otro experimento que os hice antes, de ilusión óptica, a todas luces parece mucho más chico este que aquel. ¿Por qué? Por el ángulo de perspectiva. En la perspectiva humana nos parece que matar está muy mal, claro, porque me pueden matar a mí. Pero eso de no guardar el sábado, ¿qué importa? Total, el sábado es de Dios. Me decía un italiano, y yo soy nieto de italianos, así que no estoy queriendo ofender ninguna raza, un italiano que fue a Argentina, que lo había entendido bien, era maestro de cursillos, cursillista, un movimiento cursillista de Argentina, es un movimiento muy fuerte de grupos católicos. Él era maestro de cursillos. Decía, no, ya lo entendí, pero no lo quiero guardar. ¿Pero por qué? Todo me han impuesto en la vida, dice. Cuando era jovencito me impusieron la profesión. Cuando fue el momento de venir para América me lo impusieron mis padres. Me impusieron mi mujer. No le quise preguntar por qué. Me impusieron mi mujer. Todo me lo han impuesto en la vida. Quiero darme el gusto ahora de decir no una vez. Digo, pero elegiste mal. Justo a Dios le vas a decir no. Hubiera aprovechado a decirle no a los otros. Pero Dios, de quien depende la eternidad, no es justo el ser para decirle que no. Nosotros no podemos basarnos en nuestro criterio, porque nuestro criterio está alimentado por el sentido común de pecadores. Lo que nos enseñó una comunidad que son pecadores como nosotros. Lo que practica una comunidad de pecadores. Lo que nosotros como pecadores experimentamos forma esa amalgama que se llama sentido común, que es el patrón mental que determina nuestra conducta. ¿Nos ayuda eso a entender Romanos capítulo 8, versículo 7? Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7 en la página 1044. Página 1044. Por cuanto los designios de la carne, o sea, el ser humano natural, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El sentido común de este mundo donde impera el pecado es una mala perspectiva para determinar si este mandamiento es más importante que el otro. Dios dice, son todos iguales. Son todos iguales. Son iguales porque Él los dio. Son todos iguales. Y el del sábado justamente tiene el sello de Dios. Más todavía. En esta sí que no me vais a venir a decir lo que me dijisteis hoy. Aquí, sin discusión ninguna, uno es más grande. ¿No me lo vais a negar? Salta a la vista que este se lo ve mucho más grande que ese otro. ¿No es cierto? ¿Para cuántos quedó claro? ¿Puedo ver las manos de los que les quedó claro? ¿Cómo me vais a decir a mí que todos los mandamientos son iguales? Que da lo mismo matar que pisotear el sábado. Es más grave matar, me dicen, que pisotear el sábado. Pero yo os diré que no porque este pobre sea más chico deja de ser un ser humano en relación con este otro. No porque este pobre le alcance apenas al hombro de este otro aquí, deja de ser digno. Lo que le da dignidad a una persona
no es la altura, sino el hecho de que es un ser humano. Tan hijo de Dios uno como hijo de Dios el otro. Dios no te evalúa por los centímetros que tengas, sino porque eres un hijo de Dios. Y es tan mandamiento de Dios, el del sábado, que aunque tú lo ves pequeño, como el de no matar, aunque lo ves grande. ¿Te quedó claro? Es la naturaleza del individuo lo que le da valor. Y es la naturaleza de los mandamientos lo que los hace santos, no importa si lo ves chico o si lo ves grande. ¿Quedó claro? ¿Para cuántos quedó claro? Y de paso, eso de que uno es más grande que el otro. A ver, según la regla, este mide 13,5 y este mide 14,5. El que veíamos más chico resultó ser más grande. Ni siquiera por saber que hay un problema de ilusión óptica os disteis cuenta de la realidad. Razonando dijisteis, no, los dos tienen que ser iguales, porque ya con las rectas la otra vez nos cogió allá en la escuela de ingeniería. Ahora, con las dos tablas de la ley, nos volvió a meter la soga en el cuello. Aunque yo veo más grande ese, no quiero levantar la mano, no me vas a agarrar de nuevo, los dos iguales. Y resulta que el que parece más chico es el más grande. Problema de perspectiva. Y así también, desde la perspectiva humana puede ser que a ti te parezca que es menor el mandamiento del sábado, pero mira lo que dice en San Mateo el capítulo 5 nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 5 es la página número 878. 878, San Mateo capítulo 5 versículos 17 al 19. ¿Me lo lees por favor, Rafael? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, lo considera más pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquel que lo ve pequeño desde la óptica o perspectiva humana y lo deja de lado, Dios dice, te voy a considerar igual en el reino y te voy a dejar de lado. Pero el que lo considera importante y lo guarda, ese será grande en el reino de los cielos. En otras palabras, la verdadera fidelidad no se la nota en las cosas que todos creen que son grandes, sino en las que los demás creen que son pequeñas. Hasta un ateo dice, yo no voy a matar, porque lo meten preso 20 años, 30 años, o por ahí cadena perpetua, según como lo haya hecho. Entonces, no por respeto a Dios, sino por autoconservación, no mata. Pero no hay ninguna ley humana que me meta en problemas porque no guarde el sábado. Por lo tanto, nadie me va a censurar o condenar. No pierdo nada, humanamente hablando. Ahí queda al descubierto el quién es quién. La única razón por la cual guardar el sábado es porque Dios lo manda. Para los hombres les da lo mismo. Y Dios dice, por eso hice del sábado el sello de identidad, para determinar quién es quién. Todos dicen que son cristianos, dice Dios. Todos oran, rezan, cantan. Unos van a misa, otros van al culto. Todos dicen que son cristianos. Pero yo sé quién es, dice Dios, porque demuestra que es cristiano el que guarda el sábado que ningún hombre le manda, que ninguna ley lo va a condenar por no hacerlo, pero que guarda el sábado porque yo lo mando. Ese demuestra que me respeta de veras. Por eso Dios decidió, ese es mi sello. Y lo dice en la Biblia, ¿quedó claro? Puedo las manos de los que les quedó claro. Y Dios dice, y los que no aceptan ese sello, como hay solo dos grupos, están con el otro. Vamos ahora rápidamente a Apocalipsis capítulo 13, porque nos había quedado la segunda bestia sin analizar. La primera ya la habíamos estudiado. Página número 1150. Página 1150, en la pregunta 3, la otra bestia y la imposición de la marca.
En la época en que la primera bestia es llevada a cautiverio, ¿qué otro símbolo profético nos presenta el Apocalipsis? Profesor Calonge, Apocalipsis 13, versículos 10 y 11. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vi que subía otra bestia semejante a un cordero en sus cuernos, pero cuando habla ya no es más cordero, es dragón. ¿A quién representa esta otra bestia? Es interesante que nos ayuda, lo que acaba de leer Rafael, a entender en qué época aparecería o surgiría esta bestia. La primera bestia que había recibido del dragón que actuó a través de la Roma pagana, Satanás actuando a través de la Roma pagana, recibió la sede, el poder, el trono, o sea, esa es la bestia, la Roma que queda gobernando después que cae la Roma imperial, o sea, la Roma cristiana de los Césares, que persigue durante 1260 días. Allí en 1798 pierde el poder de perseguir, recibe una herida mortal. Y San Juan ve en el versículo 10 que tiene la herida de muerte, el Papa llevado en cautiverio en 1798. Quien no estuvo hace 4 noches pida que se lo expliquen, pero no da el tiempo para explicarlo de nuevo. Quiere decir que en 1798 se cumplen los 1260 años de persecución, el Papa llevado a cautiverio. Juan ve eso en visión y dice que estaba mirando eso, y después de ver eso, dice Juan, en otras palabras, en esa época, alrededor de 1798, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Las muchas aguas eran símbolo de zona densamente poblada, entonces el desierto es zona de poca densidad de población. Europa, zona densamente poblada, donde estaba la ciudad de las 7 colinas, Roma, es donde surgió la primera de esas 2 bestias poderes de Apocalipsis 13. Esta no surge en Europa, en una zona desértica. Ahora, ¿qué nación que surgió como nación más o menos en la época cuando Roma recibe la herida de muerte? Ahí por la época del finales del siglo XVIII, surge primero como con la inocencia de un cordero, pero llega a ser una superpotencia al punto de tener una voz como la del dragón. La verdad es que rastreando la historia, eso se da solo en Estados Unidos. Surgió como nación en 1776. Más o menos en la época de la herida de muerte del papado, y no surgió como la colonización de Sudamérica, donde muchos iban a hacer las Américas con la idea de volver, sino que los llamados padres peregrinos, por la intransigencia religiosa que sufrieron en Inglaterra, se embarcaron en el Mayflower y se fueron para allá para establecer una nación donde hubiera libertad de conciencia para adorar a Dios como la conciencia les decía. Y así surge, inocente como un cordero, con ideales de independencia, y comienza a crecer. No dice que surgió de los vientos de la tierra, o sea, una nación que no iba a surgir de luchas entre naciones, no iba a ser un ejército conquistador que gobierna otro estado. Van allá y se establecen. No es de los vientos de las guerras, surge de la tierra, con la inocencia de un cordero. Y notasteis que tiene 2 cuernos, pero 2 cuernos sin coronas. No iba a ser un reino monárquico. Tenemos el poder civil y la fuerza religiosa. Pero aunque surge como un cordero, dice que cuando habla, se la oye en el concierto internacional, ya no es más cordero. Cuando hace oír su voz en el concierto internacional, ya habla como dragón. Llega a ser un poder como el de los otros. No sé si ahí estará hablando un poco de la deuda externa de los países latinoamericanos, de varias cosas más. No creo que debo entrar en esas cosas.
pero está hablando de una nación que había surgido, como dijimos, pero que llega a ser el dragón. No el dragón, habla como dragón. ¿Y qué más nos dice allí? ¿Qué haría, versículos 10 al 10, capítulo 13, otra vez arrancando del 10, pero yendo hasta el 17, qué haría Estados Unidos, nación protestante, que nos hace suponer que cuando la tierra se maravillaría en pos del papado, habría una unión de las iglesias? Desde el 10. ¿Desde el 10? Sí. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. 1798. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. En torno a esa fecha surge Estados Unidos. Y que tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero que hablaba como dragón. Cuando va desarrollándose, abandona la fisonomía pura inicial y se transforma como un dragón. Sigue leyendo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Va a tener fuerza internacional sobre las naciones. Sigamos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Notad, en el versículo 10 es la herida mortal, llevado cautivo el Papa. Después de 1798 iba a crecer Estados Unidos y llegaría a tener fuerza al punto de ejercer poder sobre las naciones y llegaría a hablar como dragón. Una vez que Estados Unidos creció, dice que obligará a los hombres, a los seres humanos, a adorar una imagen de la bestia. La bestia persiguió a través de un poder legislativo que le daba poder persecutor, etc. Una imagen de la bestia será una legislación semejante a aquella legislación a través de la cual el edicto de Justiniano le dio poder para perseguir al papado. Pero ¿cuándo iba a hacer eso? Dice, en presencia de la bestia cuya herida mortal fue sanada. El proceso de la curación de la herida, que comienza con el dogma de infalibilidad del papado, en una época que era débil, empieza a curarse en 1870, se consubstancia más en 1929 cuando se le devuelven los poderes temporales. Estamos ahora en la época del auge en el crecimiento del prestigio papal. La tierra maravillándose detrás de los últimos 3 papas, y especialmente del último, del actual. Ahora que la herida mortal fue curada y que la tierra se va maravillando detrás del papado, es el momento en que Estados Unidos va a hablar como dragón y va a empujar a los gobiernos de la tierra para hacer una legislación parecida a aquella otra, para que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue curada. Notad la secuencia que presenta la Biblia. ¿Esto es para creer o para creer? Hace tantos siglos se fue. No hay otra alternativa, porque hace 20 siglos se anuncia lo que iba a hacer Satanás a través de la Roma pagana, que la Roma pagana le iba a dejar el trono a la Roma cristiana y que ésta iba a perseguir por 1260 años, que iba a ser herido de muerte y entonces surgiría Estados Unidos, y que cuando se curara la herida de muerte ya Estados Unidos estaría en su apogeo. Iba a hacer una legislación para que se adorase a la bestia. Ahora, esto me habla de una unión de iglesias, porque Estados Unidos es un país eminentemente protestante. ¿Cómo podría ser que Estados Unidos, país eminentemente protestante, va a obligar a la gente a respetar al papado y la marca de la bestia el día domingo, etcétera? Eso solo se lo podría entender si esos 2 bloques, catolicismo y protestantismo, que estaban separados, como mínimo se acercan, y si no se dan un abrazo, se dan la mano. O sea, un acercamiento y pactos de unión. Cuando los adventistas del séptimo día desde el siglo pasado veníamos diciendo eso, fuimos tratados de locos. Y ni siquiera pensemos en el siglo pasado. Yo tenía 18 años, estaba colportando, o sea, vendiendo nuestros libros en el interior de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y un pastor evangélico me llamó y me dice, ven aquí, Daniel. Me invitó a almorzar, me hizo sentir cómodo, y después del almuerzo dijo, ustedes los adventistas lo que hacen mal es seguir a esa loca Elena White, que viene a decir que los católicos y protestantes se van a unir para imponer la marca de la bestia. ¿Cuándo se le puede ocurrir una cosa así? Pero cuando
Juan 23. Dijo, la Madre Iglesia llama a los hermanos. Y ya veréis que habla de esa madre también en el capítulo 17. Y la llama madre, pero no os diré cómo, lo estudiaréis después con Rafael. Llama a los hermanos separados, y las iglesias hijas que salieron de Roma ya la empiezan a ver más bonita. Y ahora con las gestiones del último Papa especialmente, y vosotros veis cómo el obispo de Canterbury cada tanto se une con el Papa y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega también, De la Iglesia Anglicana también. de la Anglicana también, el de Canterbury. En 1986, la Asociación Evangelística Billy Graham me pagó todos los gastos, pasaje, alojamiento, comida, para estar en el Congreso Mundial de Evangelistas Itinerantes que organizó la Asociación Billy Graham en Ámsterdam, Holanda. 10.000 predicadores protestantes. Pero cuando un obispo vestido de rojo impartió la comunión como la hostia católica, hubo no menos de 300 pastores protestantes que se enojaron y salieron. Pero yo pensé, ¿y los 9.700 que se quedaron adentro? ¿No está hablando de un acercamiento? Resulta que ahora todo el mundo habla de ecumenismo y unión de las iglesias. ¿Cómo quisiera encontrar a aquel pastor para preguntarle de qué vereda están los locos ahora? Quiere decir que Elena de White, por inspiración de Dios en el siglo pasado, escribió en detalle explicando esta profecía de la unión de las iglesias. Esta que estamos estudiando. Había sabiduría de Dios allí. Sabiduría de Dios, revelando el futuro. ¿Y qué más iba a pasar? Sígueme leyendo, Rafael. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, versículo 14, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Podéis completar en la hoja. Hacía que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Sigue. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El vicario Silly Day iba a tener una marca. Yo, como sé que sois maduros y tenéis derecho de saber las cosas, os voy a leer de un libro interesante aquí. Protestantismo y Biblia, escrito por el Fernando Presbítero de Carvalho. Fernando Carvalho. Actúa en Argentina, pero por el apellido viene de la península ibérica, ¿no? Por lo menos no es apellido alemán. Tiene las licencias eclesiásticas de Monseñor Dr. Antonio M. Aguirre, obispo de San Isidro, y Aguirre me parece que es apellido conocido por acá. Así que todas las licencias eclesiásticas tienen que ver con vosotros. Después el imprímase fue por el padre Antonio Tacconi, ese es italiano. Acción Católica Argentina, fue hecho para la Acción Católica Argentina, con todas las licencias eclesiásticas, ediciones paulinas. Notad qué interesante en la página 71. ¿Y en qué parte de las Sagradas Escrituras se dice que haya de santificarse el domingo? En ninguna. Por el contrario, el Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. Además, en ninguna parte de los evangelios se encuentra el mandato de Jesús: santifica el domingo en lugar del sábado. Por ello, el santificar el día domingo es otra costumbre que aceptaron y mantienen los protestantes, basados también únicamente en la tradición, que sustituyó el sábado de la antigua ley por el domingo. Es la Iglesia Católica, dice este hombre, que cambió. Y los protestantes salieron enojados de la casa de la Madre Iglesia
pero se llevaron la marca y la mantienen y la defienden con uñas y dientes hasta el día de hoy. Y desde Roma se le ríen en la cara. Hablan mucho de Biblia, pero resulta que guardan el domingo por la tradición, están haciendo lo que nosotros les enseñamos. Y tiene razón. Solo que la profecía dice que llegará el momento en que esa marca se hará compulsoria y habrá un boicot internacional contra el que no la quiera recibir. Pero justamente esos que la reciben son los que dice Apocalipsis que van a parar al lago de fuego y azufre. Quiere decir que tenemos que optar o por la marca del papado o por el sello de Dios. El sello, como discutimos cuando tratamos el tema del sello, el sello en la santa ley de Dios demuestra la autoridad de quien promulgó la ley. Ahí dice que hay que guardar el sábado porque Jehová, creador del universo, guardó el sábado, dio el ejemplo y lo manda como fiesta obligatoria de guardar. Puesto en la ley, le da autoridad a la ley. Demuestra quién promulgó la ley. Pero recibido por el creyente, demuestra a quién pertenece ese siervo. Propiedad de quién es. De acuerdo a la marca que aceptas, tú decides a quién quieres pertenecer en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Por eso, mareado por el vino de doctrinas que nos dieron, nos parece que da lo mismo, pero Dios dice, despéjate un poco y piensa que esto es serio, porque demuestra a quién perteneces. Tú tienes que hacer la decisión para recibir el sello de Dios en tu vida. A veces me vienen algunas preocupaciones, y confieso que más seguido de lo que imaginé alguna vez cuando era muchacho que me vendrían, y es cuando veo que no siempre entendemos bien lo que tenemos que hacer de parte de Dios. Y me está preocupando esta generación que quiere que hablen todos. Esta generación que reclama los derechos humanos de todos los seres humanos. Los derechos humanos de los políticos, los derechos humanos de los trabajadores, los derechos humanos del hombre, los derechos humanos de la mujer, los derechos humanos de los presos, y hasta se discute por los derechos humanos de los homosexuales a practicar la homosexualidad y proclamarla también. Defendemos los derechos humanos de todos y le queremos negar los derechos divinos a Dios, que dio su ley para que sea obedecida. No puedo entender a esta generación que reconoce derechos humanos hasta de los inmorales y niega el derecho divino a gobernar que Dios, Jehová, el creador del universo, tiene. Y Dios, viendo esta generación, dice, esos que guarden el sábado demostrarán que lo guardan por mí, porque ningún otro se lo reclama, que son los míos, que están de mi lado. Y el guardar el sábado demuestra que pertenecemos al Señor. Pertenecemos al Señor. El anticristo ha bombardeado la ley de Dios, claro que sí. Pero nosotros tendremos que aprender a ser buenos cristianos, porque esta generación parece haber cambiado el Padre Nuestro. Ya no dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, sino que viven de tal manera como si estuvieran diciéndole a través de la conducta a Dios, sea hecha tu voluntad en el cielo, sí, pero no aquí en la tierra, y menos todavía en este pedacito de tierra que soy yo. Yo hago lo que me parece. Y es en esta generación cuando Dios busca a los que guardan el sábado y dice, estos son los míos. Tienen mi marca, tienen mi sello. Mis hermanos, bajo el histórico árbol de Guernica, símbolo de las libertades vascas, se verificaban las juntas de los representantes de las comunidades y los señores de Vizcaya juraban respetar los fueros. Es hora de ser cristianos para llegar bajo el árbol de la cruz y proponer respetar la ley de Dios. Porque de acuerdo a Daniel 7:25, el anticristo pensaría en cambiar la ley de Dios. El cuernito pequeño ha bombardeado, realizando destrozos peores que los del Comando Cóndor. Y si los destrozos del Comando Cóndor, una población
amante de su dignidad interior, los resarció, porque estuve en Guernica y vi todo reconstruido y bonito. ¿Cómo no habríamos de reconstruir la ley de Dios? Que un comando peor que el cóndor, el cuernito pequeño, actuando a través de instrumentos humanos, bombardeó la ley de Dios, destrozó el mandamiento del sábado. Este es tiempo de demostrar que somos cristianos, ponernos de parte de Dios para reconstruir lo que el anticristo destruyó. Volver a presentar la santa ley de Dios entera, intacta, y por lealtad a nuestro Dios, demostrar de qué lado estamos y aceptar su sello en nuestra vida. Yo lo hice ya hace años. Y cuando leo en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, yo eché mi suerte con Dios y lo voy a seguir hasta la muerte. Pero yo quiero en esta noche apelar a vuestro corazón cristiano también. Y quiero preguntar cuántos de vosotros guardáis el sábado como Dios lo manda, por lo menos desde hace unos 30 años. ¿Hay alguno que guarda el sábado por lo menos de hace 30 años? ¿Podría ponerse de pie el que hace unos 30 años que guarda el sábado? Amén. Y 20 años que estáis guardando el sábado. Puedo ver ponerse de pie a los que hace por lo menos 20 años que están guardando el sábado. Los que por lo menos 10 años están guardando el sábado, quedaos de pie, y los que más, uníos con nosotros también. Y hay alguien que hace por lo menos 5 años que está guardando el sábado y quiere ponerse de pie junto con nosotros. Alguien que por lo menos en los últimos 2 años está guardando el sábado, puede ponerse de pie. Alguien que por lo menos este año empezó a guardarlo, puede ponerse de pie también. Dios tiene pueblo que va creciendo, notad, a través del tiempo. Somos los que hemos aceptado a Cristo como Salvador y estamos queriendo la reconstrucción de la santa ley de Dios, tener el sello de Dios en nuestra vida. Y pregunto en esta noche, ¿cuántos habrá que quieren, aunque todavía no sepan cómo hacerlo, porque tal vez tienen que arreglar problemas laborales, que tendrán dificultad, no lo podrán guardar tal vez ya mismo, pero que ahora quieren decirle a Dios que van a empezar a trabajar para arreglar sus cosas y recibir ese sello de Dios en su vida, guardar el santo sábado como Dios lo manda también? Aunque no sepas todavía cómo, el Señor te va a ayudar. Puedo ver ponerse de pie algunos que quieren unirse con nosotros, amén, en esta decisión delante de Dios, dispuestos a ser de Cristo, dispuestos a recibir ese sello de Dios en la vida. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No resistas a la revelación de Dios. Tú no estás resistiendo a un hombre, no estás resistiendo a un sudaca, estás resistiendo a la palabra de Dios. Porque si el mandamiento de Dios dice que tienes que guardar el sábado y a ti no te interesa guardarlo, ¿cómo vas a convencerlo a Dios en el día del juicio que tú eras de Él? ¿Cómo vas a convencerlo que era de Él si no te interesó guardar el mandamiento de Él? Por algo dice claramente la palabra de Dios que hay solo 2 caminos, que hay solo 2 grupos. Piénsalo y ponte de pie también delante de Dios para que el Señor te bendiga y te ayude. Mañana de mañana estaré viajando y yo quería llevarme el recuerdo, los ojos llenos con la figura de aquellos que quieren ser fieles a Dios. Los ojos llenos con la fisonomía de los que están queriendo tener el sello de Dios en sus vidas. Porque no me ha interesado otra cosa, sino eso. Y aunque me interesa la cultura, los que estuvieron conmigo al lado saben muy bien que cada vez que recibía ofrecimientos de paseos decía, mientras sea en día de conferencia, no. Porque he venido por ustedes, no por las colinas de Vizcaya, no por los montes de Vizcaya, no por las rías y los ríos, vine por ustedes, de parte de Dios. Y quería llevarme el recuerdo de ustedes así. Pero no puedo resignarme a que haya todavía algunos que no quieran obedecer a Dios. No estoy diciendo que ya lo haces, estoy diciendo que quieres hacerlo, porque tal vez tendrás que arreglar alguna cosa. Si no, acuérdate que hay 2 lugares, la Nueva Jerusalén y el lago de fuego y azufre. Dios no es injusto, eres tú el que estás eligiendo dónde quieres ir a parar.
tendremos una oración y con esto cerraremos nuestro programa de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche nos ponemos ante tu presencia para decirte que te amamos. Pero te amamos porque tú nos amaste primero. Te amamos porque tú entregaste a Jesucristo el Señor para que muera por nosotros antes que lo supiésemos, y que has estado tratando de tocar nuestra vida mientras estábamos en la ignorancia, y que nos hablas ahora que estamos en conocimiento. Oh Padre, no permitas que un temperamento naturalmente agresivo y de oposición nos lleve a darte la contra para ver qué pasa en el día del juicio. Ayúdanos a aceptarte ahora y a poner nuestra vida de tu parte. Pero es probable, oh Padre, que yo no he sabido explicar bien tus cosas, y que aún habiendo estado todo este tiempo entre gente de buenos sentimientos, como me mostraron los hermanos y amigos aquí de Bilbao, a pesar de todo eso tal vez no supe explicar tu palabra, y que a pesar de ser tan clara, por no haberla explicado bien, ellos no están haciendo una buena decisión. Si es así, perdóname, Señor, y suple lo que a mí me falta. Haz que el Espíritu Santo complete lo que yo no supe hacer, para que ellos también puedan hacer una decisión armónica con tu gracia, una decisión en armonía con tus principios. Por eso es que te pido que tu Espíritu no los deje, y que al partir mañana de mañana también nos acompañes a Laura y a mí, para que podamos seguir haciendo la obra a la cual nos llamaste, mientras estos hijos tuyos continúen haciendo tu obra aquí donde los llamaste también. En el nombre santo de Jesús. Amén. Tomad asiento. ¿Queréis sentaros, por favor, unos minutos nada más? Pienso que es el momento de darle al pastor Belvedere nuestra más expresiva gratitud por todo este largo periodo de tiempo que él ha dedicado a Bilbao, al conocimiento que nos ha impartido de la palabra del Señor, y sin duda la mayoría de nosotros nos encontramos agradecidos, satisfechos de lo que hemos aprendido de él. Creo que es el momento de dar las gracias. La Biblia dice que debemos ser agradecidos, y tenemos motivos para estar agradecidos con el pastor Belvedere y con su esposa, que dejando sus hijos mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses, dejando su hogar, han estado con nosotros para impartirnos los conocimientos que nos han impartido. Así que, como de ser nacidos, de bien nacidos, ser agradecidos, queremos manifestarle nuestra gratitud. ¿Cuántos estáis dispuestos a darle la más expresiva gratitud de vuestro corazón? ¿Queréis levantar la mano, por favor? Todas las manos están levantadas, pastor Belvedere. Muchas gracias. Pero esta gratitud la queremos compartir también con Laura. ¿Quieres, por favor, acercarte, Laura, aquí, su esposa? ¿Quieres acercarte? Sabéis, yo no les conocía a ninguno de los dos. Te sientas aquí, por favor. No les conocía a ninguno de los dos. Yo sabía que el profesor Belvedere, el pastor Belvedere, que es evangelista durante muchos años, en la división sudamericana, durante muchos años, que ha impartido más de 60 campañas de evangelización. Yo decía, el pastor Belvedere no le conozco, pero sin duda que tendrá algo que enseñarnos. Y a mí me ha enseñado muchas cosas, y sin duda a todos vosotros. A él y a Laura, que de una manera sacrificada han venido aquí, les damos nuestra más expresiva gratitud de todo corazón. Daniel, Laura, de todo corazón. Pero queremos que os llevéis un recuerdo de